De aquí en más y en los siguientes 30 minutos, Más que Vencedores. Más que Vencedores. Una palabra de fe que transformará tu vida. Más que Vencedores. De domingos a viernes a las 9 de la mañana. En la 1450 AM, Radio América. Ahora podés encontrarnos en YouTube y Facebook. Prédicas, estudios, programas de Más que Vencedores, anuncios y mucho más. Iglesia Vida Abundante, Uruguay. Estás escuchando Más que Vencedores por la 1450 AM. Para pedir oración o recibir un consejo, 095 14 42 27. Iglesia Vida Abundante, Uruguay. 095 14 42 27. Vida Abundante Uruguay te invita cada domingo a la sala principal de conferencias del Hotel Holiday Inn. Un tiempo transformador en un marco de paz y bendición del cielo te espera. Colonia y Florida, sala de conferencias, Hotel Holiday Inn. Comienzo 10:30 horas. Vida abundante para ti. Romanos capítulo 7, a partir del versículo 7, dice el apóstol Pablo, mirá de quién se habla y mirá quién habla. Él decía, y leemos en el nombre de Jesucristo, que es nombre sobre todo nombre, él decía, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo conocí el pecado, yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin ley el pecado estaba muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro.
Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hasta ahí la lectura. Amado, ayúdanos y quédate entre nosotros, Maestro. Enseñanos lo concerniente a este tema, que no debe ser ignorado, sino revelado hoy y conocido según tú en nosotros. Ayúdanos, te lo pedimos, Jesús. Y gritamos amén. Hermanos, tomen asiento. Yo estoy en esta mañana como siempre, como uno de ustedes, como uno más. Porque ¿qué somos todos ante el Maestro? Somos discípulos. ¿Qué tema este, no? El pecado. Qué misterio, ¿no? Porque nosotros lo vemos y lo vemos en primera plana, como el mismísimo apóstol Pablo, él mismo en primera persona lo está diciendo, ¿no? De él mismo dice, yo conocí el pecado. ¿Y quién no ha conocido el pecado? Hermano, es bueno saber, como antecedente, primero mencionar esto, que el pecado no actuaba en sí, en nosotros como raza humana, hasta entre tanto no fue comandado, no fue mencionado y dado a conocer el mandamiento de Dios. Es decir, tenemos que entender ese punto de partida donde el pecado, como nos acaba de decir, una lectura bastante compleja, ¿no? Yo me olvidé decirle, presten especial atención a esta lectura porque si le pierden el hilo se pierden, ¿no? Pero como quien resume un poquito, el pecado no era tal, estaba inerte, estaba muerto, hasta que apareció los mandamientos de Dios. Es decir, yo me traslado entonces en las eras y en los tiempos al Génesis, pensá, ¿no? Cuando ahí estaba Adán y Eva, y Dios no había dicho nada todavía, ni no coman del árbol, del fruto del bien y del mal. Entonces ellos estaban así tranquilos en este tema del pecado. Pero el pecado, tomando ocasión, sí, a través del mandamiento, algo realmente muy maligno, ¿no? Porque uno habla del maligno hablando de Satanás, el diablo, los demonios. Sí, está bien, tenés razón. Pero el pecado, que no es Satanás ni demonios, el pecado es en sí lo que es pecado, y es tendencia humana y carnal hacia lo malo. Eso se despertó cuando apareció el mandamiento de Dios. Cosa extraña, ¿no? Pero es lo que acabamos de leer. Como que la malignidad propia del pecado en el cual coexistimos, porque está en nuestro envase, el tuyo y el mío, este cuerpo, tomando ocasión, es lo que acabamos de leer, tomando ocasión por el mandamiento de Dios, revivió y se manifestó y se potenció. Y nosotros que estamos del otro lado de la historia, no estamos allá en el huerto, ¿no? Ojalá hubiéramos estado en el antes, donde el pecado estaba, de alguna manera, en el cuerpo del ser humano, pero estaba adormecido, hasta entre tanto Dios manifiesta su voluntad, y a partir de ese momento el creciente anhelo y deseo, primero de Eva y luego de Adán, y pum, porrazo, la caída y el pecado, ¿no? Y eso, desde aquel entonces, es algo que nos juega esa contrapartida. Uno, mírenlo, nosotros todos mirémoslo, esto como un misterio revelado. Mirá lo que se nos está diciendo. Una problemática con la cual el apóstol Pablo mismo se daba de lleno. Y tomando por ejemplo de tantos pecados, se toma el ejemplo con el pecado de la codicia. Eso está ahí en el primer versículo que leíamos, el 7 del 7, ¿no? Del capítulo 7, versículo 7. La codicia, como que ahí se encierra mucha cosa. Como que ahí, más en este tiempo donde Dios, vaya que está hablando, ¿no? Vaya que estamos teniendo mandamientos de Dios, revelación de Dios, más que en el huerto, más que en aquel momento inicial de Adán y de Eva. Entonces todo eso, por un lado, hace lo súper bueno que hace en nosotros lo bueno de Dios, pero por otro lado provoca la rebelión y la reacción natural, extraña, del pecado que habita en nosotros. No sé si me van siguiendo. Entonces es una situación que empezamos a sufrirla mal,
Porque por eso es lo que está pasando en este tiempo. ¿Qué está pasando en este tiempo? Dios está aumentando revelación, Dios está aumentando palabras, mandamientos revelados, y por otro lado se está aumentando el pecado. Ahora entendemos la ocasión. Ahora entendemos por qué en este tiempo de aumento de Dios se está aumentando el pecado. Pero cuando aumenta el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y aquí gracias a Dios en esta mañana. Dale el aplauso y decirle, ay Señor, entonces socórreme. Aleluya. Porque, versículo 8, el pecado tomando ocasión por el mandamiento, lo que acabamos de decir, produjo en mí toda codicia. Porque sin ley el pecado estaba muerto. ¿Y qué es lo que pasó y qué es lo que está pasando? El pecado, ¿dónde estoy? Versículo 9, por el mandamiento, venido el mandamiento de Dios, la voz sonora de Dios en el mundo espiritual que nos hace a nosotros mismos también, eso revivió el pecado. Y en esa proliferación, por un lado, de lo mayúsculo y hermoso de Dios, creciendo, ¿no? Le damos gracias a Dios, por ejemplo, por Celestial FM, por toda la dimensión de la propagación que estamos haciendo del mandamiento de Dios. Es una acción reactiva, hace que el pecado también esté aumentando. Es un ida y vuelta que yo no lo termino de entender. Yo no sé si vos lo entendés, pero hay que aceptarlo y listo. Una realidad que tenemos que entenderla porque estamos conviviendo con ella. La realidad de que el pecado está reviviendo. Decirle que tenés al lado, cuídate. Porque el pecado está reviviendo. En ese choque, acción y reacción, Dios creciendo, Dios obrando, Dios predicando su palabra a través nuestro. ¿Y qué pasa cuando se revive el pecado en nosotros? Decirle que tenés al lado, cuídate. Dice, cuando revivió el pecado, el apóstol Pablo dice, y yo morí. Es decir, eso puede estar pasando, ¿no? Eso fuerte que se fortalece y se potencia el pecado, pero si se revive a tal manera y a tal punto en uno que logra su cometido el pecado, ¿qué es lo que produce el pecado? Es muerte. Y yo morí. Cuando nosotros pecamos, morimos. Por supuesto que hay dos tipos de muerte, ¿no? Está la muerte de un creyente, de un cristiano, que por cierto, la muerte en ese caso es ganancia. Pero está hablando de la muerte de un pecador. Sí, y cuando un pecador muere, ¿qué es lo primero que pasa? Lo peor. Viene lo que es la separación de Dios y con Dios. Y no te lo digo esto que te voy a decir ahora solamente por la ilustración que me quedó grabada hace muchísimos años mirando una película cristiana, que mostraban cómo cuando moría una cristiana, como que se iba al cielo, pero cuando moría el pecador, venían los demonios. Y cuando se está hablando de esto, se habla de muerte en vida, quedar, cuando se revive el pecado en nosotros, quedar lo peor y más drástico y terrible, separados de Dios y no, Señor, no te siento. Te fuiste, no soporto este vacío. Señor, hola, ¿estás ahí? Y volver a sentir eso tan doloroso que es el vacío de Dios, del cual nos salimos y escapamos aquel tiempo inicial. Pero cuando el pecado revive en nosotros, entonces morimos. Y Dios, no te siento, no estás. Estoy vivo, pero estoy como muerto. Y un muerto, hermano, es como que se le agacha la cabeza, se afloja todo, ¿no? Queda sin fuerzas, queda inerte y expenso a los demonios. De esa muerte está hablando. Porque el pecado, versículo 11, tomando ocasión, también dice, me engañó y me mató. El pecado obra por medio del engaño. El pecado
sí, viene a una sola cosa y viene a matar. Y eso, hermano, está hablando de la naturaleza en la cual nosotros convergemos y vivimos y nos levantamos cada mañana. Por un lado, eso que está en nosotros, sí, eso que está en nosotros, recordad, eso que está potenciado en nosotros, porque acción y reacción, Dios creciendo, Dios abundando, y de una reacción espantosa, maligna, de este mal humano que es el pecado, reaccionando, potenciándose, hasta versículo 13 al final, el pecado llegará a ser sobremanera pecaminoso. ¿Me van siguiendo? En esa realidad coexistía el apóstol Pablo. Ese apóstol que encontraba de choque, de frente y mano, esta situación en sus miembros, en su humanidad, donde eran estas también sus derrotas. El pecado revivió, versículo 9, y yo morí. Ah, Pablito. Así que te pasó vos también. Ah, vos también tropezaste, Pablito. Ah, sí, revivió el pecado en mí y yo morí. Y me engañó el pecado. Y versículo 11, y tomó ocasión, se hizo el vivo, se aprovechó de mi ocasión, de mi situación. Porque está el pecado de la vereda enfrente, ¿no? El que viene, sí, siendo usado para hacerte caer en pecado, y el pecado que habita en vos mismo, y se conjuga diabólicamente, ahí sí entre los demonios, ¿no? El diablo saca conclusiones y dice, a ver, ¿qué ocasión es la de este ahora? Bueno, me voy a aprovechar de la situación de este. Y toma ocasión el pecado, y entonces, bueno, viene lo que no sería peor que pasara, ¿no? Realmente, cuando más debilidad y más inclinación por la situación cual fuese pueda entonces inclinar hacia el pecado, en el cual decía el apóstol Pablo, tomando ocasión, me engañó y me mató. Se encuentra con esto y como hombre de Dios empieza a sacar conclusiones, ¿no? Como diciendo, bueno, voy a buscar la salida si es que la hay. Y empieza a tomar conclusiones bastante drásticas, ¿no? Primera cosa, se autodefine él mismo y dice en el versículo 14 al final, yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Cuántos sinceros hay aquí en esta mañana? Dice, yo también, pastor. ¿Somos carnales? A ver, toca que tener al lado a ver si está en carne y hueso. Es un carnal. Sos un filisteo, un carnal sos. Pero vendido al pecado. Vendido quiere decir que ya está. Ya tenés un dueño. Sos hijo del pecado, vendido al pecado. Primera conclusión. El apóstol sigue y dice, ¿qué más? Más conclusiones. No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, yo hago. Porque ahí se empieza a dilucidar la otra parte del apóstol, ¿no? Él y su voluntad para con Dios. Sí, pero lo que quiero, no lo hago. Justo lo que no quiero, lo que termino haciendo. Aunque mi voluntad está dispuesta y soy tuyo y quiero ser tuyo, Dios, pero encuentro esta ley en mis miembros. No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco hago. Sí, ¿por qué? Versículo 17, más conclusiones. El pecado mora en mí, es mi huésped. Tengo un huésped que se llama pecado. Decirle al que tenés al lado, sí, tenés un huésped. ¡Auch! Yo sabía que no tenía que venir esta mañana, están diciendo algunos, ¿no? El pecado mora en mí y aclara, versículo 18, esto es en mi carne. Así que mientras estemos en esta carne, estamos fritos. Dice, y vuelve a lo mismo, recién mencionado, versículo 18, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Yo quiero, pero no puedo. No puedo hacerlo. Es más, versículo 19, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Te pasa eso?
Qué pocos sinceros hay acá que nos animan a decir amén. Claro que sí. ¿Y qué? Versículo 23. ¿Qué veo? Dice el apóstol Pablo. Este se sinceró, perdió la vergüenza. Porque más vale eso, sincerarse con Dios. ¿Y qué veía él? Veía en sus miembros, versículo 23, una ley, una autoridad no doblegable, una ley inquebrantable en sus miembros, que sigue diciendo el versículo 23 que me lleva cautivo. Estamos fritos. Y el apóstol dice de él mismo, ¿no? Miseria, soy una miseria, soy un miserable, estoy en miserias. Es mi realidad. Soy un miserable. ¿Qué quiere decir? Es uno extremadamente pobre, no puedo con esto, soy insignificante para esta batalla. Sí, que está en mis miembros, que es el pecado que además se ha hecho pecaminoso, tomando ocasión por el mandamiento de Dios, cosa rara, pero entendámoslo, aceptándola y listo. Y encuentra esa insignificancia en sus posibilidades de fuerzas, de reacción y de autodefensa, si fuese posible, en contra del pecado, que lo termina siempre dominando y siempre termina siendo aporreado, vapuleado y destruido. ¿Te pasa? Le pasó al apóstol Pablo. Y se encontró con eso, pero él mismo era él mismo también el que él quería, sí, por un lado en su humanidad, servir a Dios, agradar a Dios, pero encontraba esta otra ley que lo llevaba siempre cautivo. Entonces exclamó y dijo, versículo 24, ¿quién me librará? ¿Quién me librará? Y es como que uno, por la fe, como que viera llegar a Jesús. ¿Quién me librará de esta ley, de esta cautividad, de esta miseria, de este ser miserable? Contra esto no puedo. En un hecho de desavenencia donde el pecado se ha potenciado, o no, mírenlo, en el mundo entero. ¿Quién me librará de esto? Yo no puedo, lo intenté, fracasé una y otra vez. Como que dijera el apóstol Pablo, ¿quién me librará? Aleluya. Y dice, versículo 25, gracias doy por Jesucristo, Señor nuestro. Aleluya. Porque versículo 1 del capítulo 8, los que están en Cristo Jesús no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¡Wow! Fin de la historia. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Doy gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen yo también, pastor? Lo doy gracias. Gracias, Dios. Si no, íbamos al hoyo. Mejor dicho, de ahí no hubiéramos salido. Por mejores intenciones que tuviéramos. Le doy gracias a Dios. Ahora entiendo mejor por qué Dios mandaste a tu Hijo Jesucristo. Ahora, pero para este asunto, dice Jesucristo, Señor nuestro. Ninguna cláusula, ninguna mención de este tipo, jamás en la Escritura, jamás es porque sí nada más, tiene un doble sentido, por lo cual está diciendo ahí, Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Es decir, en Él está la libertad, pero Él tiene que poder aplicar su señorío sobre tu vida también. Levanta tu mano y decirle, Señor, yo quiero estar bajo y sometido a tu señorío. Sí, sí. Porque no es solo mi amigo Jesús, mi amado Jesús, y adorable Jesús, bla, bla, y todo lindo. Señor, ¿qué quieres tú, Señor, de mí? ¿Quién es el Señor de nuestras vidas? ¿El yo? ¿El yo quiero? ¿A mí me parece? ¿El que tengo las ganas y hago como quiero y reacciono como quiero y soy el que quiero?
o no, Señor, sos mi Señor, soy tu prisionero. Primera cláusula de las conclusiones de salida, ¿no? Gracias a Dios por ti, Jesús. Levanta tu mano y decirle, Señor Jesús, sos el todo, gracias. Me salvaste en la cruz, me lavaste con tu sangre, pero además eres mi libertador del pecado, en el cual todavía existo. Lo tengo como huésped, está dentro mío, está en mis miembros. Pero gracias, Jesús. Gracias porque eso obraba como una ley en mí. Pero ahora otra cosa, ¿no? Dice versículo 1, los que están en Cristo. Bajo señorío decíamos recién, pero ahora dice, los que están en Cristo no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Hay una ley más fuerte que el pecado, que es la ley de Cristo, la ley del Espíritu de Cristo. ¿Vos querés poder dejar de hacer eso que ya no querés hacerlo? ¿Sabés? No te bastás contigo mismo, precisás al Espíritu Santo, que es una ley que quebranta la ley del pecado, es la ley del Espíritu. Pero tenés que tener a Jesús sobre ti en señorío, tenés que estar bajo el señorío de Cristo y tenés que estar en Cristo. No me salgo de ti, Señor. Correría muchas veces, me iría, me tomaría el buque, ya está, ¿hasta cuándo? Pero ahí me quedo. ¿A dónde más iré? Solo tú tienes palabras de vida eterna, solo tú, Señor, en Jesús. No me salgo, no me tomo vacaciones. Estos próximos días son días de vacaciones, de licencia, de todo lo que quieran, pero jamás hay licencia y vacaciones de Dios, jamás me tomo el buque y luego vuelvo y total me arrepiento y le confieso al Señor y me perdona y listo. No, el que peca deliberadamente ya no tiene perdón de pecado, dice. Si uno lo hiciera así obstinadamente, caídas y tropiezos todos. Otra cosa es, hago lo que quiero, me tomo licencia que para lo que no tengo, y lo importante es entonces también estar en Cristo Jesús. Si estás en Cristo Jesús no vas a andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida, ¿qué producía el pecado? Muerte. Me mató, decía el apóstol Pablo. Me dejó lejos de Dios. Me dejó oprimido por demonios. Vida Abundante Uruguay te invita cada domingo a la sala principal de conferencias del Hotel Holiday Inn. Un tiempo transformador en un marco de paz y bendición del cielo te espera. Colonia y Florida, sala de conferencias, Hotel Holiday Inn. Comienzo 10:30 horas. Vida abundante para ti. Para pedir oración o recibir un consejo, 095 14 42 27. Iglesia Vida Abundante Uruguay, para tu bendición. Ahora podés encontrarnos en YouTube y Facebook. Prédicas, estudios, programas de Más que Vencedores, anuncios y mucho más. Iglesia Vida Abundante Uruguay, para tener siempre contigo lo que bendice tu vida. Vos también podés ser parte de esta obra a través de la cuenta HabitatNet número 3195 para que la palabra de Dios no se detenga. Hasta aquí hemos llegado. Nos encontramos de domingos a viernes de 9 a 9:30. Más que Vencedores.